El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, la Ciudad de México se sacudió con una violencia que nadie esperaba. En menos de 2 minutos, edificios colapsaron, hospitales quedaron en ruinas y miles de personas salieron corriendo a las calles envueltas en polvo y escombros. La electricidad y las comunicaciones se cortaron de inmediato, dejando a una de las ciudades más grandes del mundo incomunicada y sumida en el caos. Ese día comenzó con la rutina de un jueves cualquiera, pero rápidamente se transformó en la peor tragedia urbana en la historia moderna de México. En los años 80, México atravesaba una fuerte crisis económica y política. El periodo de crecimiento, conocido como el Milagro Mexicano, que había dado estabilidad entre los 40 y los 60, ya había quedado atrás y en los 70 había empezado a mostrar sus límites. A comienzos de los 80, la deuda externa se volvió insostenible y en 1982 el país declaró la moratoria, lo que disparó la inflación, redujo el poder adquisitivo y llevó a medidas de austeridad que marcaron la década. La Ciudad de México concentraba gran parte de la población y la infraestructura del país, con más de 6 millones de habitantes en el Distrito Federal y una expansión metropolitana que superaba los 15 millones, era una de las ciudades más grandes del mundo. Ese crecimiento había sido desordenado y la sobrepoblación impulsaba viviendas levantadas con rapidez y sin controles, normalmente ganándole terreno a algunos lagos. Y la planificación urbana estaba marcada por la corrupción en los permisos y la baja calidad de las construcciones. Muchas de las torres levantadas durante el auge económico carecían de controles rigurosos y varias se encontraban ya en mal estado. Sin embargo, la percepción social era que la ciudad era sólida y que un gran sismo era prácticamente improbable. El recuerdo más reciente era el terremoto de 1957, de magnitud 7.7, que había derrumbado el Ángel de la Independencia y dejado alrededor de 700 muertos. Durante días, la ciudad quedó paralizada, con edificios dañados, cortes de servicios y escenas de pánico que marcaron a toda una generación. Pero habían pasado casi 3 décadas sin un gran sismo y ese temor se había diluido al punto de que nunca se creó un sistema formal de protección civil. En otras palabras, no existía una política de prevención ante desastres, no había protocolos de evacuación, simulacros escolares, ni brigadas de rescate entrenadas. El ejército contaba con un plan de emergencia, pero no estaba pensado para una catástrofe de gran magnitud. La mayoría de la población desconocía qué hacer en caso de un sismo y la confianza estaba puesta en que las autoridades actuarían llegado el momento. Y el 19 de septiembre de 1985, el día empezó como cualquier otro. Sergio Rod, por ejemplo, comenzaba la clásica transmisión de batas, pijamas y pantuflas sin saber que en poco menos de una hora el edificio desde donde estaba transmitiendo se vendría abajo. Batas, pijamas y pantuflas. Batas, pijamas y pantuflas. Las 6 de la mañana con 32 minutos. Don Sergio Rod y el equipo de Batas, Pijamas y Pantuflas. Bueno, pues vamos a iniciar formalmente. A las 7:17, frente a la costa de Michoacán, la tierra comenzó a romperse. El sismo alcanzó magnitud 8.1 y liberó la energía equivalente a decenas de bombas atómicas. 2 minutos después, las ondas sísmicas llegaron al Valle de México y convirtieron una mañana común en la peor tragedia urbana del país. El movimiento se sintió durante más de 1 minuto y medio, y en algunas zonas asentadas sobre el antiguo lago de Texcoco llegó a prolongarse casi 3. Esa diferencia fue decisiva. Mientras en áreas construidas sobre roca los daños fueron menores, en el terreno blando y arcilloso las vibraciones se amplificaron y prolongaron, volviéndose totalmente insoportables para los edificios de 6 a 15 pisos, que eran mayoría en el centro de la ciudad. La electricidad se cortó en gran parte de la capital y la desconexión fue prácticamente total por algunas horas. En Televisa, la conductora Lourdes Guerrero alcanzó a narrar en vivo cómo las lámparas se sacudían antes de que la señal desapareciera por completo. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Y con la televisión totalmente en negro, la única voz que permaneció fue la de la radio. Periodistas y radioaficionados comenzaron a recibir llamados desesperados y poco después Jacobo Zabludovsky tomó su auto y relató al aire lo que veía mientras recorría las avenidas. Algunas estaban intactas y otras reducidas a polvo y escombros. Este edificio que tenía
12 o 14 pisos en Comercial Sansón, se cayó todo el edificio. Vamos a pasar por encima de los escombros también. Todo ese edificio se vino al suelo, está totalmente destruido frente a esa pequeña iglesia. El edificio es la Secretaría del Trabajo aquella, ¿verdad? Porque ahora está confusa la situación. Se vino abajo la Secretaría del Trabajo desde la esquina hasta la paralela. Toda esta manzana donde estaba la Secretaría del Trabajo. Y uno de los momentos más emotivos se vivió cuando, luego de doblar en una esquina, se encontró de frente con justamente Televisa, su lugar de trabajo, que estaba totalmente destruido. Él no lo sabía, pero el periodista y locutor Félix Sordo, entre tantos otros, había fallecido en el derrumbe. Veo las dos torres de Televisa. La torre nueva está en pie, la torre que estaba encima de las oficinas nuestras, las oficinas de la dirección de noticieros, se vino abajo junto con el edificio. Llegando a Televisa, varios edificios caídos, la acera levantada, y ahora, señoras y señores, estoy enfrente de mi casa de trabajo, donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa, y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido. En cuestión de minutos, decenas de edificios emblemáticos habían colapsado. El Hospital Juárez quedó prácticamente destruido, con cientos de pacientes y trabajadores bajo los escombros. El centro médico sufrió derrumbes parciales que obligaron a evacuar a miles de enfermos a la intemperie. En el multifamiliar Juárez, 3 bloques enteros se desplomaron, mientras que en Tlatelolco la Torre Nuevo León se convirtió en símbolo de la devastación. El Hotel Regis, en plena Alameda, se vino abajo tras una explosión de gas, dejando tras de sí un cráter ardiente en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Jacobo, mientras tanto, seguía relatando todo lo que veía. Pero está totalmente destruida la parte donde estaba el restaurante o Cabaret Capri. El edificio de H. Steel resintió algunos daños, pero permanece en pie. El edificio de Salinas y Rocha permanece en pie, pero está totalmente cuarteado y a punto de derrumbarse frente a nosotros. Se está quemando lo que queda del Hotel Regis en su parte inferior. En la calle paralela a la avenida Juárez hacia el norte, vemos enormes columnas de humo. La Secretaría de Marina se derrumbó totalmente. Las calles se llenaron de polvo y humo y los vecinos corrían sin rumbo buscando a familiares o tratando de rescatar a otras personas retirando escombros con sus propias manos. Y un dato interesante es que quizás por diferencia de algunos pocos minutos se evitó que la tragedia sea mucho mayor, ya que al ser temprano muchos colegios y trabajos todavía estaban vacíos. Un detalle que sin que nadie lo supiera en ese momento había salvado miles de vidas. Durante el resto de la mañana el caos fue absoluto. El metro suspendió operaciones, el tráfico colapsó y la ciudad quedó incomunicada con el resto del país. Desde el extranjero incluso circulaban rumores de que México había desaparecido del mapa. A media mañana comenzaron a llegar los primeros reportes oficiales, pero era evidente que la magnitud del desastre superaba cualquier capacidad de respuesta inmediata. Eso fue algo que quedó claro desde un principio. La capacidad del gobierno estaba totalmente desbordada. Las autoridades tardaron en organizarse, el ejército permaneció en espera y el presidente no apareció de inmediato en las zonas afectadas. Esa demora fue muy visible para la población, que sentía que nadie estaba al mando. No podemos calcular en este momento números de heridos, no podemos calcular números de muertos, pero por lo que hemos visto en nuestro recorrido, estamos ante un hecho que necesita la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos. Y por eso fueron los propios vecinos los que tomaron la iniciativa. Sin dudas, lo que más representó a esta catástrofe fue la solidaridad ciudadana. Se formaron cadenas humanas para acarrear piedras y escombros y con cuerdas improvisadas intentaban sacar a quienes pedían ayuda desde huecos entre losas colapsadas. En medio de esa movilización espontánea, surgieron grupos que se mantendrían por días enteros en los sitios más devastados. ¡No hablen! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Señor Plácido Domingo, puesto que sus familiares fueron recobrados y ya sepultados, usted persiste en permanecer en este sitio y está sirviendo de coordinador a todos los que se lo piden. Yo creo que desde un principio yo vine aquí
con la idea naturalmente de rescatar a mis familiares, pero al estar aquí yo me di cuenta que podía hacer mucho más que nada más esperar a que lo rescataran. Entonces empecé pues a tratar de poner mi grano de arena como todos lo han hecho. Ahora hay una especie de fraternidad entre todos los que trabajan aquí, los que trabajamos, y voy a seguir todavía lo que el límite de tiempo me permite, que es por lo menos 4 días. Entre ellos estaban muchos jóvenes que se internaron en los restos del conjunto de Tlatelolco y que poco después serían conocidos como los Topos, brigadas de rescate civiles que con el tiempo se volverían un emblema de solidaridad mexicana y que llegarían a actuar en desastres alrededor de todo el mundo. Por la noche de ese 19 de septiembre y con buena parte de la ciudad sin luz, miles de familias pasaron la noche a la intemperie por miedo a nuevas réplicas o sencillamente porque sus viviendas ya no existían. Las plazas y avenidas se llenaron de campamentos improvisados donde algunos dormían sobre cartones y otros se mantenían despiertos esperando noticias de familiares desaparecidos. No los identifican. Sí, estamos reportando los nombres de las personas que están desaparecidas. Necesitamos saber informes. No nos quieren informar nada. No quieren que nos vayamos a trabajar. Nosotros queremos trabajar. Pero la calma apenas duró un día. El 20 de septiembre por la tarde, una nueva sacudida volvió a sembrar el pánico. Esta vez fue un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Guerrero, que terminó de hacer colapsar los edificios que habían quedado dañados tras la mañana anterior. La réplica confirmó la sensación de que la ciudad no tenía suelo firme y que cada minuto podía traer un nuevo derrumbe. Señoras y señores, está temblando, que no cunda el pánico, todos tranquilos. Está temblando en este momento en México. Debemos hacer todo lo posible por mantener la calma. Ya está pasando, ya está pasando. Yo creo que esto ya se está pasando. Nosotros estamos aquí en las cabinas para llevarles información de todos sus familiares. Ojalá esto no haya sido tan fuerte, porque en verdad no se sintió demasiado fuerte como el temblor de ayer. Todavía se siente alguna cosita más, pero ya está pasando. La Universidad Nacional Autónoma de México suspendió clases por una semana para que los estudiantes puedan integrarse como voluntarios en brigadas de apoyo y puso a disposición su infraestructura. Así, los labores de rescate se multiplicaron. Durante semanas, miles de voluntarios seguían removiendo escombros y buscando sobrevivientes, y algunos hallazgos son realmente increíbles. Por ejemplo, el caso de los llamados Niños del Milagro, recién nacidos del Hospital Juárez, que fueron encontrados con vida casi una semana después del terremoto, tras sobrevivir bajo los restos del edificio en condiciones que parecían imposibles. Cuando faltan menos de 14 horas para que cumplan una semana enterrados en vida, empiezan a salir a la boca del túnel 3 bebés rescatados aquí del Hospital Juárez. Ahora es cuando van a sacar al primero de los bebés después de que ha sido revisado por los pediatras. Y la ayuda también llegó desde afuera. En los días posteriores comenzaron a arribar brigadas internacionales con perros de rescate, sensores y experiencia en desastres. Equipos de Francia, Japón, Estados Unidos, Israel y otros países se sumaron a las tareas aportando tecnología y apoyo humano y no humano que complementaban el esfuerzo de los voluntarios locales. El coronel Bernard Aujoulet, jefe de la brigada francesa, afirmó que la principal herramienta para salvar vidas de entre los escombros fueron los 36 perros entrenados que utilizaron, que les permitió salvar vivas a 50 personas. En estas dramáticas horas, quiero enviar a la nación mexicana, en nombre de España y de los españoles, un saludo fraternal, hondo y solidario. Mexicanos, estamos con vosotros como hemos estado siempre. Pero irónicamente, el problema fue que comenzaron a llegar tantas donaciones y en cantidades tan grandes que resultaron contraproducentes. Aviones de distintos países descargaban toneladas de medicamentos, ropa y alimentos, pero la falta de un sistema organizado convirtió la ayuda en un problema. Cajas con medicinas llegaban abiertas, con instrucciones en otros idiomas y mezcladas con ropa usada o productos que se echaban a perder antes de poder distribuirse. Los voluntarios pasaban horas e incluso días abriendo y clasificando cada paquete para intentar entender qué contenía. La magnitud de la solidaridad terminó desbordando la capacidad de manejo y evidenció una vez más la ausencia de una estructura preparada para enfrentar un desastre de esta escala. Por favor, no destapen esas cajas de ahí, se los A ver, suplico. ¿quién las está destapando? No destapen todas estas cajas. Esas cajas déjenlas ahí como están, que ya están
En paralelo, se improvisaron espacios para enfrentar la parte más dura de la tragedia. Así, el estadio de béisbol del Seguro Social fue convertido en una morgue, ya que los anfiteatros y funerarias de la ciudad no daban abasto. El campo de juego quedó cubierto con cadáveres dispuestos en hileras, conservados con hielo, mientras las personas llegaban en busca de sus familiares y conocidos desaparecidos, tarea que se complejizaba a raíz del estado de descomposición en el que algunos cuerpos se encontraban. Las cifras oficiales hablaban de al menos 5.000 muertos, que correspondían a los cuerpos recuperados y certificados legalmente. Sin embargo, organizaciones civiles y grupos ciudadanos estimaban el número real entre 10.000 y hasta 30.000 víctimas. Mientras tanto, les decimos que continúan las tareas de rescate. No hay cifras definitivas, pero hay quienes aventuran que hasta por lo menos 15.000 personas pueden haber muerto tranquilamente aquí en México, Distrito Federal. Hasta mañana. Los cuerpos que no fueron reconocidos terminaron en fosas comunes, una medida que nadie quería tomar pero que se llevó a cabo ante la saturación de las morgues y el temor a epidemias, ya que tanto la población como los socorristas estaban convencidos de que la descomposición podía desatar enfermedades, por lo que se implementaron medidas simbólicas de higiene y desinfección y hasta campañas de vacunación masiva. Por eso, durante días se aplicaron dosis contra tétano y hepatitis a rescatistas y vecinos hasta que las autoridades y especialistas lograron explicar que los cadáveres no representaban un riesgo inmediato de epidemias y que las grandes plagas no se originaban de esa manera. De hecho, los problemas de salud que realmente aparecieron no vinieron de los cadáveres, sino de la falta de higiene en el agua y en los alimentos. Con la red de agua potable dañada, muchas personas dependían de fuentes improvisadas y no siempre había condiciones adecuadas para almacenar y repartir lo que llegaba. A eso se le sumaba la escasez de refrigeración y el hacinamiento en albergues, donde la comida se echaba a perder fácilmente. Como consecuencia, las autoridades reportaron sobre todo infecciones gastrointestinales, diarreas y enfermedades de la piel. Y si bien el terremoto de 1985 no fue el más fuerte que se registró en México, sí fue el más destructivo para la Ciudad de México. La razón, como se dijo anteriormente, está en gran medida en el suelo sobre el que está construida la capital. Gran parte del centro urbano se levanta sobre lo que fue el lago de Texcoco, un terreno blando y arcilloso que actúa como una caja de resonancia. Por eso, las ondas sísmicas que en otras regiones se disipan con rapidez, en la capital se amplifican y prolongan, aumentando la intensidad y duración del movimiento. Y a esa condición natural se le sumó el factor humano que también mencionamos al principio, la corrupción y la deficiencia en la construcción de miles de edificios durante el auge económico de décadas anteriores. En los años del milagro mexicano se levantaron grandes edificios con una rapidez que muchas veces dejó de lado la calidad. En varios casos, se utilizaron materiales por debajo de lo especificado en los planos o se hicieron modificaciones sin supervisión técnica. Exactamente lo mismo sucedió con los hospitales, que en cuestión de minutos sufrieron grandes daños y la ciudad quedó con miles de heridos y sin la infraestructura necesaria para atenderlos. En otras zonas, como los talleres textiles de San Antonio Abad, las condiciones eran precarias incluso antes del sismo. Edificios con divisiones improvisadas y sobrecarga de maquinaria colapsaron sobre cientos de costureras, muchas de ellas sin contrato ni seguridad laboral. Durante muchos años, quizá a lo largo de toda nuestra vida, hemos sido completamente indiferentes a la destrucción, a la renovación, al ritmo de la Ciudad de México. Durante este tiempo también hemos sido indiferentes hacia muchos de los grupos que integran esta complejísima sociedad que forma la del Distrito Federal. Al parecer tenía que ocurrir una desgracia tan grande como la del 19 de septiembre para que se cayeran las fronteras y los muros que separan unos grupos de otros. Por todas estas razones, el terremoto dejó al descubierto no solo la fragilidad física de la ciudad, sino también las fallas de un sistema político que había perdido credibilidad. La reacción lenta del gobierno, la negativa inicial a aceptar ayuda extranjera y la ausencia de un plan de emergencia marcaron un antes y un después en la relación entre el Estado y la sociedad. De esa crisis nació el Sistema Nacional de Protección Civil, creado en 1986. Ahí se actualizaron los reglamentos de construcción que endurecieron las normas sísmicas y obligaron a reforzar edificios vulnerables. Además, cada 19 de septiembre se realizan los macrosimulacros, que se repiten cada año a la misma hora en que comenzó el sismo. Poco después se implementó la alerta sísmica, un sistema pionero en el mundo que avisa segundos antes de que llegue un temblor fuerte. Y dato de color, este desastre
desastre alcanzó a la Copa del Mundo de 1986, ya que durante semanas se especuló con la posibilidad de que México perdiera la sede por la destrucción de la capital. Finalmente, el Mundial se realizó, pero en la inauguración, el presidente Miguel de la Madrid fue recibido con abucheo. Señor presidente, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador de la República, don Miguel de la Madrid. Presidente de los Estados Unidos mexicanos. En lo que respecta a lo social y político, el terremoto impulsó la organización de movimientos de damnificados. La Coordinadora Única de Damnificados articuló la voz de miles de familias que exigieron vivienda, indemnizaciones y participación en la reconstrucción. Esa reconstrucción fue un proceso largo, y si bien se levantaron más de 40.000 viviendas nuevas para reubicar a las familias afectadas y se reordenaron colonias enteras, también hubo campamentos de damnificados que permanecieron por años y años. Y cabe destacar que el número real de víctimas del terremoto nunca se supo y miles de familias jamás recibieron un conteo claro ni un registro completo de sus desaparecidos. Exactamente 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, un nuevo terremoto volvió a sacudir México con una coincidencia atroz. Ocurrió apenas 2 horas después del macrosimulacro que cada año recuerda el sismo del 85. En esta ocasión, el epicentro estuvo en Morelos y la magnitud fue de 7.1, suficiente para colapsar más de 40 edificios en la Ciudad de México y dejar 369 muertos. Aunque la cifra fue muy inferior a la de 1985, la magnitud de la tragedia no puede subestimarse. Lo que sí resultó evidente fue que las medidas tomadas hicieron que la catástrofe no alcanzara dimensiones aún mayores. El contraste estuvo en que, a pesar del dolor, la ciudad pudo responder de otra manera, con evacuaciones masivas, rescates más organizados y una sociedad civil que volvió a salir a las calles exactamente como en el 85, pero ahora acompañadas de estructuras y recursos que antes no existían. En esta ocasión, hasta Luisito Comunica transmitió en vivo desde la calle. Hola amigos, ¿cómo están? Acaba de temblar súper feo aquí en la Ciudad de México. Algo llamativo de este sismo fue que la atención mediática se concentró específicamente en el derrumbe de un colegio donde ya habían muerto 19 niños y 7 adultos. Ahí comenzó a circular la versión de que había una alumna atrapada con vida. Durante horas, los noticieros transmitieron en cadena nacional los trabajos de rescate, presentando a esa supuesta niña con un nombre: Frida Sofía. La cobertura fue constante. Se afirmaba que los rescatistas ya habían hecho contacto con la niña, que le habían pasado agua y que estaba respondiendo a preguntas. La historia mantuvo en vilo a millones de personas. México entero siguió cada movimiento de los equipos de rescate, convencido de que la niña seguía viva bajo las losas. Sin embargo, tras 2 días de expectativa, la Secretaría de Marina reconoció que Frida Sofía nunca existió. Ningún familiar la había reclamado, ningún registro escolar coincidía con ese nombre y los supuestos indicios de contacto nunca pudieron comprobarse. La revelación provocó indignación y dejó en evidencia la falta de rigor de la cobertura televisiva que había convertido un rumor en una absoluta verdad nacional. Pero eso no fue todo. El 19 de septiembre de 2022 hubo otro sismo, esta vez de magnitud 7.6 a 7.7, que sacudió la región entre Michoacán y Colima apenas unos minutos después del simulacro. Son las 13:05, aquí en el estudio de Foro TV, por supuesto. Sigue gente afuera. Esto parece que no es parte del simulacro, según lo que me están informando. Dios mío. Carla, en esos momentos se escucha, se siente bastante fuerte. Al menos 2 personas murieron y unas 35 resultaron heridas, con una réplica de magnitud 6.8 el 22 de septiembre que provocó 3 muertes adicionales. Tanto este último sismo como lo ocurrido en 2017 dejaron en evidencia que muchos de los cambios impulsados tras la tragedia de 1985 no fueron en vano. La implementación de la alerta sísmica, los simulacros regulares, las reformas en los códigos de construcción y la preparación de la sociedad civil lograron reducir el impacto de lo ocurrido. Las víctimas fueron muchas menos, la respuesta fue mucho más rápida y coordinada y la sociedad supo cómo actuar. Pero también quedó claro que todo eso llegó tarde para
para otras miles de personas. Hubo que atravesar una de las peores catástrofes de la historia mexicana para que el país tomara en serio el riesgo sísmico. Y si bien es imposible cambiar lo que pasó, cada vez que vuelve a temblar hay una certeza que se fortalece. Lo aprendido en 1985 sigue salvando vidas.